Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Qué gusto verles a todos y cada uno. Y vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. Sí, hermano. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor su ayuda en este día. Padre, gracias porque siempre, Señor, nos haces sentir tu presencia preciosa, Dios. Gracias, Padre, porque, Señor, no hay ni un día, Señor, que nos reunamos, que tú no muestres, Señor, tu gran amor, tu misericordia, tu gracia, tu ánimo. Señor, nos sentimos verdaderamente amados por ti. Gracias por este día, Señor, y bendícenos a través de tu palabra. Ayúdanos a entender en el corazón y no solo en la mente lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a ver un tema bastante importante, hermanos. El tema se titula Alcanzando la madurez cristiana. Alcanzando la madurez cristiana. Hermanos, yo quiero decirles que nuestra madurez espiritual se mide por principalmente el carácter. Y el carácter nuestro debe ser semejante al de Cristo, hermanos. El Señor de esa manera mide nuestro carácter. Y miren, hermanos, vamos a ver un texto en la Escritura que está en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo aquí, refiriéndose a la madurez, a la perfección cristiana, ¿sí? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué palabras, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto necesitamos nosotros olvidar lo que queda atrás? ¿Cuánto necesitamos, hermanos, olvidar lo que fuimos antes? Si Cristo ya nos salvó, si Cristo mostró en ti su misericordia y si Cristo realmente te habló y en arrepentimiento y fe viniste a sus pies, ¿cuánto necesitamos olvidar lo que está atrás? Incluso si ya tienes un tiempo caminando con el Señor, no sé, 5, 6, 10, 15 o 20 años, necesitamos constantemente olvidar lo que quedó atrás. Porque yo quiero decirles, hermanos, que la vida está llena de circunstancias difíciles. ¿Quién aquí no ha tenido circunstancias difíciles? ¿Quién aquí no ha tenido pérdidas en la familia? ¿Quién aquí no ha tenido tropiezos? ¿Quién aquí no ha tenido situaciones, verdad, de sufrimiento, enfermedades? Yo creo que de alguna manera todos hemos pasado por esas cosas. Pero hay cosas que simplemente nuestra carne o Satanás quieren tomar para hacernos esclavos de esa circunstancia. Y hay cosas que son bastante desagradables, ¿verdad? Y que a veces recordamos y que no podemos superarlas. ¿Por qué? Porque son a lo mejor cuestiones traumáticas. Pero ¿cuánto necesitamos olvidar lo que queda atrás, hermanos, y extendernos a lo que está adelante, como dice aquí el apóstol Pablo? ¿Sí? La madurez cristiana es un proceso, pero un proceso que va progresivamente, hermanos. No es un proceso de que hoy soy una persona madura,
y mañana soy una persona infantil y luego la siguiente semana vuelvo a ser una persona madura y el siguiente año vuelvo a ser una persona infantil. La carrera cristiana, hermanos, debe ser de menos a más, ir en victoria. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿No han leído ese pasaje? Vamos a leerlo. A ver si lo encontramos, Diego. Ahorita lo vamos a buscar. Está en Proverbios capítulo 4, verso 18. Proverbios 4, 18. Qué precioso pasaje. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe ser nuestra senda, hermanos. Como la luz de la aurora. Ustedes ven el amanecer y saben de seguro que el sol va a llegar a su cenit, al punto máximo de altura en el cielo, ¿verdad? Y no retrocede nunca. El sol nunca retrocede, nunca varía su luz. Siempre es una luz constante. Y desde que amanece hasta el mediodía, el sol va en aumento, hermanos. Así nuestra vida espiritual debe ir en aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Así es, hermanos. Y combinándolo con el pasaje que acabamos de leer, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sí? Debemos de, hermanos, tener esta actitud y no descansar hasta que lo logremos, hermanos. No es algo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas. Todo en la vida del cristiano, hermanos, es por fe. Todo logro en la vida del cristiano, todo éxito en la vida del cristiano, toda madurez en la vida del cristiano se logra por medio de la fe y solo por ella. El Señor lo único que nos pide, como vimos ayer en la jornada de la iglesia, es permanecer en Él, en su presencia, para que nuestra vida sea como esa luz de la aurora. Ahora, hermanos, no negamos que a veces hay situaciones en la iglesia que hacen que la congregación o la iglesia no muestre un crecimiento. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Vamos a ver Corintios, 1 Corintios, capítulo 3, versos 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? Fíjense, hermanos, que hace años un hermano, pues que yo creo que, pues no recién empezaba, pero yo creo que no había alcanzado su madurez, y yo menos, porque yo era recién convertido. Yo no tenía madurez y no había en mí un conocimiento profundo de la Escritura. Se acercó y me dijo: hermano, ¿sabes tú que hay cristianos carnales? Y yo le dije: ¿a poco? ¿Cómo está eso? No, es que ahí dice en 1 Corintios, el pasaje que acabamos de leer, que hay cristianos que son carnales. ¿Y qué significa eso, hermanos? Bueno, si vamos, ¿verdad?, a Gálatas capítulo 5,
vamos a, sin perder 1 Corintios, vamos a encontrar ¿qué es un cristiano carnal? Verso 13, hermanos. Gálatas, esto no estaba en las diapositivas, pero lo estoy haciendo, hermanos, para que entendamos qué es esto. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, dice Gálatas 5:13, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está la palabra otra vez, la palabra carne, ¿sí? Sino servíos por amor los unos a los otros. Y luego en el verso 16, Diego, por favor, a ver si lo podemos encontrar. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y vean que aquí la palabra Espíritu está en mayúsculas, habla del Espíritu Santo. Y son dos cosas que en nosotros están contrapuestas. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Vean entonces qué es andar en la carne. Andar en la carne es dejarse guiar, no por el Espíritu de Dios, sino por los deseos egoístas que hay en nosotros. Y es así, aun aunque Cristo nos haya rescatado, nos haya salvado y estemos ya en su reino, hermanos, la carne, vivimos en un cuerpo que tiene deseos, que tiene concupiscencias, que tiene tentaciones. Entonces, si nosotros obedecemos los deseos de la carne, pues es que estamos en la carne. Si continuamente, tú puedes verlo en tu propia vida. Analízate tú mismo. ¿Cómo reaccionas a las provocaciones de otras personas? ¿Reaccionas con ira? Estás en la carne. ¿Reaccionas con enojo, con venganza, con amargura? Ahí en Gálatas 5:19 están las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, idolatrías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ¿verdad? Etcétera. O sea, ahí están las obras de la carne. ¿Cómo reaccionas tú ante las situaciones en tu vida? ¿Reaccionas con amargura, con recelo, con resentimiento, verdad? Obviamente hay un límite para todo esto, porque si a mí me agreden, el Espíritu Santo no va a hacer que yo diga, ay, gracias porque me agrediste. Qué bonito se siente, ¿verdad? Porque eso no es posible. La agresión es agresión y se siente horrible, ¿sí? Sin embargo, el Espíritu Santo nos capacita para reaccionar de la manera adecuada, una manera prudente, una manera con mansedumbre, ¿sí? Aún teniendo compasión de la gente que nos agrede o nos critica o busca nuestro mal, ¿sí? Entonces aquí Pablo dice, yo no pude hablarles a ustedes, hermanos, como espirituales. Entiéndase la palabra espirituales como maduros en la fe, ¿ok? No pude hablarles como gente madura, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo es un niño en Cristo, hermanos? Un niño en Cristo es aquella persona que no ha crecido, o puede ser un recién convertido también. Un recién convertido al Señor no se espera que tenga un crecimiento inmediato de un día para otro. Ese cristiano debe ir caminando, debe ir aprendiendo que va a tener dificultades, va a tener circunstancias difíciles, sufrimientos, oposiciones, ataques de Satanás en su vida y en su familia. Y puede ser que se desanime algunas veces, puede ser que algunas veces quiera reaccionar, ¿verdad?, con agresión. Es un niño en Cristo, o sea, a veces el carácter no debe, de hecho, el carácter de una persona no es transformado, hermanos, de inmediato.
Hay cosas que el niño en Cristo va a hacer y que hay que tener paciencia con estas personas. Pero también, hermanos, hay gente que tenemos años y debiendo ser ya maestros, se requiere otra vez que se nos dé leche espiritual, ¿verdad? Y no alimento sólido, hermanos. Entonces, eso es un niño en Cristo. Hay niños en Cristo que quieren que todavía se les cambie el pañal después de tantos años, ¿verdad? Hay niños en Cristo que todavía quieren su mamila después de tantos años. Otra vez hay que enseñar los rudimentos, dice la Escritura, de la doctrina de Cristo. Y este era el caso de estos corintios. Dice el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice Pablo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales si andáis como hombres. Ve que su pasión de estos corintios eran los celos, las contiendas, o sea, los pleitos, ¿verdad? Y las divisiones, ¿sí? Unos decían, si tú lees todo el libro de 1 Corintios, vas a encontrar que unos decían, yo sigo a Pablo, al apóstol, ¿verdad? Y otros decían, no, yo sigo a Pedro, el apóstol, ¿no? Y otros decían, no, yo sigo a Cristo. Y otros decían, no, yo sigo a Bernabé. Y así, que tenían como sus facciones. Y esto estaba provocando en la iglesia un ambiente de división. Esa era su pasión de ellos. Las divisiones, los pleitos y los celos. Ay, hermanos, qué tremenda era la iglesia de Corinto, ¿no? Pero también hay otras pasiones que nosotros podemos tener en nosotros mismos. De manera que analízate tú mismo si estás en la carne o estás viviendo por el Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos medir si estamos maduros espiritualmente? Hay algunos malentendidos sobre la madurez cristiana. Y os voy a mencionar por lo menos 4 o a lo mejor 5, ¿sí? El primer malentendido en cuanto a la madurez es pensar que por tener mucho conocimiento de la Escritura, ese es el primer malentendido, que por tener a alguien mucho conocimiento de la Escritura es una persona madura. Y quiero decirte que el conocimiento de la Escritura es parte de la madurez, pero no es la madurez. Ahí está Nicodemo, en Juan capítulo 3, ahí se los dejo de tarea, si quieren anótenlo. Donde vemos a un hombre que era una autoridad en su pueblo, ¿verdad? Y era un maestro de Israel. El Señor le dijo, eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas, ¿sí? Era una persona muy preparada. Digamos que Nicodemo, era lo que ahora se conoce como doctor, ¿verdad? En la Escritura, ¿verdad? Él sabía muchos conceptos teológicos. Él podía darnos explicaciones teológicas sobre la vida cristiana. Él podía decirnos con exactitud qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu. Él podía hacerlo sin ningún problema porque él era una persona bastante preparada en conceptos teológicos. Pero Nicodemo no amaba al Señor. Nicodemo no era capaz de obedecer a Dios. Nicodemo tenía un conflicto en su vida porque tenía mucho conocimiento y ese conocimiento no le servía para su propia existencia. Él tenía un problema porque no conocía al Señor. Y sabes, cuando él conoció a Jesús, muchos de sus compañeros digamos, de la escuela, de la universidad de Nicodemo, ¿verdad? Acusaban al Señor Jesús de blasfemo,
Lo acusaban de falso, acusaban al Señor de endemoniado, de bebedor de vino, ¿verdad? Acusaban de mucho al Señor. Y Nicodemo pudo haber quizás dicho, sí, está mal y está endemoniado y es un hombre falso, ¿verdad? Pero algo en su vida le causaba inquietud. Él fue enseñado en lo mejor de la escuela rabínica, ¿sí? Él fue enseñado en lo mejor de lo mejor, pero en su corazón tenía un vacío, un conflicto. No estaba satisfecho con su vida. Y al final se acerca a Jesús de noche para no ser descubierto. Y Jesús lo trata con él y Jesús hace que él se dé cuenta de su necesidad. ¿Te das cuenta? No siempre el conocimiento de la Escritura nos da madurez. No es sinónimo de madurez. Hay personas como Nicodemo, ¿verdad? Como los fariseos, por ejemplo, con mucho conocimiento de la Escritura, que fueron criticados fuertemente por el Señor Jesús. Podemos decir que no todos los que conocen la Escritura son cristianos maduros entonces. La segunda confusión es pensar que la madurez espiritual se ve a través de la cantidad de dinero o de tiempo o de energía que una persona dedique a la iglesia. Sin embargo, pues mira, ahí está la ofrenda de la viuda. Vamos a ver Marcos capítulo 12, verso 41, por favor. Marcos 12, 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Sí? No es la cantidad de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de energía que una persona emplee en estar en la iglesia lo que le hace madurar. Eso ciertamente es bueno. No estoy diciendo que sea malo. Eso es bueno. Sin embargo, si vemos el ejemplo de la viuda, fíjate que antes se entiende que en el templo había un cofre grande, ¿verdad? Y que al caer las monedas era muy ruidoso eso. Entonces los ricos podían ostentar que echaban mucho. Monedas grandes. En ese tiempo se usaban monedas de plata, ¿verdad? Entonces echaban la plata o hasta el oro, ¿verdad? Y se oía el ruido. Por eso el Señor Jesús pudo darse cuenta cuánto echaban. Pero si vemos a la viuda, ¿verdad? Podemos decir que no todos los que ofrecen grandes cosas, dinero, tiempo y energía para la iglesia, son cristianos maduros. No nos dejemos guiar por eso. La tercera confusión es que a veces pensamos que la madurez espiritual se puede determinar por la posición de liderazgo de una persona o por el tiempo que la persona lleva en la iglesia. Porque hay muchas iglesias en las que pasan, no sé, 2 semanas que la gente está yendo continuamente, y eso es mucho exagerar. Hay pastores que con una semana que vayas, ya la semana siguiente te quiere bautizar y te quiere dar tu carta de membresía a la iglesia. Pero ese no es tiempo suficiente para conocer el fruto del cristiano. Por eso nosotros creo que debemos de tener mucho cuidado cuando queremos, ¿verdad?, que la gente entre a la iglesia. Es nuestro anhelo más ferviente, es nuestro deseo y es lo que le pedimos al Señor cada mañana, cada domingo en la reunión de oración. Le pedimos al Señor: Señor, trae a la gente, dales de tu espíritu, conviértelos a ti. Señor, dales el arrepentimiento y la fe.
Pero no por eso es que ya una semana, órale, a bautizarse y ten tu carta, ¿no? Porque a veces me he encontrado con muchas personas que me dicen, yo ni siquiera sabía de lo que se trataba esto. Yo ni siquiera sabía, ¿verdad? Pues, de lo que me iban a decir o hacer, ¿no? Ya hasta me bauticé y ya soy miembro de la iglesia. Me pasó algo muy curioso hace algunos meses. Yo invité a un amigo mío, muy viejo el amigo, o sea, muy viejos de amigos, tenemos más de 20 años de ser amigos, a eso me refiero, que nos volvimos a encontrar y le dije, amigo, vamos a reunirnos, porque él venía de una situación muy complicada de vicios, saliendo de eso, y me lo confesó y me dijo, amigo, yo tengo una situación en la que estoy saliendo de los vicios. Le digo, mira, Cristo te puede ayudar, Él te puede hacer una persona diferente, Él quiere salvarte. Te invito a que te reúnas. Se reunió como unas 2 o 3 semanas en la célula de estudio que llevamos en la casa y después desapareció. Le escribía y a veces me escribía, a veces no, de repente ya no lo vi. Y en una ocasión, yendo hacia el centro de la ciudad de Cuernavaca, un coche se quiso meter hacia adelante de mí, ya estaba muy cerrado el carril, entonces quiso meterse así y como no pudo pasar, me amenaza y me habla con muchas grandes palabras, groserías y todo eso, y me dice, ¿quieres que te dé un golpe, verdad, en el coche? Y sacó un bastón así, con forrado de metal, las puntas, ¿verdad? Y me dijo, mira, y yo iba a cerrar el vidrio, porque es de manija mi vidrio, y lo iba a cerrar, y me ve, y la sorpresa es que era ese amigo. No sabía que era yo. Y me dice, amigo, perdóname. Yo, ya pásale, amigo, no te preocupes, ¿no? Y luego, tiempo después, unos días antes de eso, él había publicado en sus redes, pues que ya se había bautizado en el lugar donde él iba a reunirse. Y de hecho me lo compartió, mira, ya Dios me está hablando y mira, ya me bauticé. Le digo, gracias a Dios, pero yo no se lo dije, pero ojalá que permanezcas, ¿no? Y luego al ver esa reacción en el tráfico, yo digo, de veras, a veces cuánto daño hacemos como líderes, a veces cuánto daño hacemos cuando queremos apresurar las cosas y los tiempos de Dios. Y cuando tenemos más sed de gente que venga que de la calidad de la palabra que se predica en una iglesia. A veces tenemos más ansiedad de llenar la iglesia y nos preocupa que la gente o las sillas estén vacías, que lo que nos preocupa la verdadera salud espiritual de la gente. Entonces, no porque haya una posición de liderazgo o porque haya un tiempo determinado en la iglesia es que la gente es madura. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, verso 43. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Sí? Esta gente amaba el ser vista, esta gente amaba el ser reconocida, esta gente amaba la popularidad. Y así hay muchos líderes de muchas iglesias. Creo que, tengo algo de carrera, ¿verdad? En esto. He visto muchas iglesias, he visto mucha gente, he predicado en iglesias diferentes, ¿verdad? En religiones, llamémosle. He predicado en diferentes lugares y a veces cuando la gente escucha la palabra
conforme a la Escritura, cuando la gente escucha una confrontación de parte de Dios para nuestras vidas, porque eso es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es una espada de dos filos. ¿Y por qué de dos filos? Me pregunto yo. Bueno, porque la palabra es una bendición, amén. La palabra es vida, amén. La palabra de Dios nos alumbra, ¿cierto o no? La palabra de Dios, el escucharla, nos bendice y nos da vida. Pero también la palabra de Dios es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque nos da una responsabilidad. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios en verdad, ya no puedes decir a Dios, no escuché, Señor, tu palabra. No sabía, ¿verdad?, que mi vida estaba mal delante de ti. No podremos decir eso porque la palabra de Dios nos da una responsabilidad. También por la palabra de Dios, muchos cristianos a lo largo de la historia han sufrido persecuciones y hasta la muerte. Tan solo por traducir la Biblia, tan solo por publicarla en el idioma común de la gente. La palabra de Dios es peligrosa, hermanos, porque ella va a ser la espada que acabe con los enemigos de Dios. La Biblia dice que el Señor va a matar a Satanás con el espíritu de su boca. ¿Sí? La palabra de Dios es muy peligrosa. Por eso es de doble filo, hermanos. Porque a la vez que penetra nuestro corazón y hace que nuestra vida cambie para bien, cuando no la obedecemos, hace que nos endurezcamos más. Entonces, estos fariseos tenían esa condición. Amaban los primeros lugares, amaban el ser reconocidos, amaban la popularidad, ¿sí? Y la cuarta confusión, hermanos, es que es fácil pensar que la madurez espiritual es determinada por la experiencia y los dones espirituales. Cuando un cristiano tiene sueños proféticos o experimenta visiones reveladoras o descubre sus dones espirituales, estos crean una percepción de espiritualidad en los demás. Oh, qué espiritual es el hermano que dijo que tuvo un sueño y mira, se cumplió, ¿verdad? Qué espiritual es el hermano que profetizó y ahora eso ya se cumplió, ¿verdad? A veces creamos una expectativa de espiritualidad cuando utilizamos los dones del Señor. Pero mira, la iglesia de Corinto estaba llena de dones. Mira lo que dice 1 Corintios 1, verso 7. Mira lo que tenía la iglesia de Corinto. 1:7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la iglesia de Corinto, si tú lees los capítulos 11 y 12 de 1 Corintios, tú vas a encontrar que Pablo les habla mucho de los dones espirituales, la profecía, los discernimiento de espíritus, lenguas, ciencia, fe, etcétera. Y estaban llenos de dones estas personas, pero si vemos 1 Corintios capítulo 3, pues vemos gente que en pañales, niños espirituales que necesitaban tomar leche y no alimento sólido. Y eso es bastante extraño. Podemos tener muchos dones, mis hermanos. Podemos tener sueños, mis hermanos. Podemos hablar en lenguas, si es posible. Pero eso no va a hacer que seamos gente madura. Eso no va a hacernos que ya estemos del otro lado o que seamos superiores espiritualmente. ¿Qué entonces es lo que determina la madurez espiritual? Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 12. Y yo sé, hermanos, que esto ya lo hemos visto, lo hemos estado viendo muchísimo,
Lo vimos hace 15 días. Ayer tuvimos una sesión de plática de los dones espirituales, pero yo quiero hacer énfasis, mis hermanos, en esto. Capítulo 12, verso 31. Dice Pablo, procuren pues los mejores dones. ¿Sí? Procura tener los mejores dones. Sí, amén, es bueno. Pero dice Pablo, pero yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Cómo, Pablo? ¿Más excelente que el hablar en lenguas? ¿Un camino más excelente que profetizar? ¿Un camino más excelente que discernir espíritus, que tener ciencia, conocimiento de la palabra? Sí, un camino más excelente. Mira lo que dice capítulo 13, verso 1. No dividamos ahorita en capítulos. Vamos a seguirnos como si fuéramos del 12:31. Vamos a seguirnos en la lectura. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Entonces, ¿a qué se refiere el crecimiento espiritual? ¿Cómo medimos el crecimiento espiritual en un cristiano, mis hermanos? A través del amor. ¿Qué tanto amas? ¿Qué tanto estás dispuesto a amar? Ahora, no es el amor un sentimiento vago, un romanticismo, no es el amor un sentimiento pasajero que puedas experimentar. El amor es una decisión. ¿Quieres ver cómo es una decisión? Mira, ahí en 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, ¿verdad? El amor es sufrido. Cuando tú amas a los tuyos, vas a sufrir de alguna manera. Yo en mi familia he sufrido algunos desprecios. Cuando mis hijos están de malas, ¿verdad? A veces siento que me desprecian y lo soporto con amor. Cuando yo estoy de malas, puedo también hacer algunas cosas que les ofendan y me soportan con amor. También ellos me sufren. También ellos me sufren. También yo les pido perdón y ellos también me piden perdón. El amor, hermanos, es sufrido, pero eso no significa que mi familia o mis hijos o mi esposa no seamos de Cristo. Yo les he enseñado a mis hijos que cuando se equivoquen pidan perdón. Y si pecan contra el Señor, vayan y le pidan perdón, porque Él es un Padre comprensivo, paciente y amoroso. Así como Él nos perdona, muchas veces nos ha perdonado, nosotros también hay que aprender a pedir y dar perdón. Amén. Pero ve que el amor es sufrido. No, el amor verdadero no tiene nada de romántico a veces. El amor es sufrido. Cuando te insultan, cuando te desprecian, cuando te hacen una deferencia y lo sufres, estás amando. Cuando te hablan impertinentemente o cuando te juzgan mal, ¿verdad? Pero a pesar de eso tú vas y sirves a tu cónyuge, o sirves a tus hijos, o sirves a tus padres, o sirves a tu hermano, a tu hermana. A pesar de cómo él o ella ha sido contigo, estás demostrando amor. El amor es benigno. ¿Qué quiere decir que el amor es benigno? Pues que tiene bondad.
Y tú puedes elegir dar bondad aun cuando te desprecian o cuando te insultan. El amor no tiene envidia. Fíjate, no es que a veces no, no nos cueste trabajo entender cómo hay gente que tiene tanto dinero y que pagan poquitos impuestos. Y que nosotros que estamos luchando mucho en el trabajo nos cobren tanto impuesto, ¿verdad? No es fácil eso. Y puede generar envidia en nuestro corazón. Pero tú puedes decidir acabar con la envidia. Tú puedes decidir acabar con la envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece, o sea, no se infla como el globo, ¿verdad? Yo soy el maestro, ¿verdad? O yo he logrado tantas cosas, ¿no? El amor no se envanece, no presume. El amor no hace nada indebido. Mira aquí. Esto lo deberían de atesorar los jóvenes, ¿verdad? Porque a veces los jóvenes sufren mucha presión social en la escuela o también en la casa, ¿verdad? Con la familia. Y el que los ames no quiere decir que vas a hacer lo indebido con ellos. Que los ames quiere decir que no vas a correr con ellos en el mismo desenfreno, ¿sí? Ve lo que dice más, no busca lo suyo el amor. No busca lo suyo. No se irrita. Ahí vamos a entrar en el carácter, hermanos. El amor no se irrita. Wow, qué palabras. ¿Te irritas con facilidad? ¿Eres una persona irascible? ¿Respondes con el impulso? ¿Tiendes a no guardar la calma? ¿Quieres golpear rápido a la persona o quieres insultarlo o responder rápido? Necesitas trabajar en esto. El amor no se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Verdad que el amor es una decisión, hermanos? Ahí está la madurez cristiana. Ahí está la madurez cristiana. Hermanos, cuando aplicamos estos principios a nuestras vidas. Entonces, la madurez no es simplemente determinada por el conocimiento bíblico o la dedicación del tiempo, las posiciones en la iglesia, ¿verdad? O los dones espirituales. La madurez es principalmente determinada por el carácter de amor sacrificial que la persona tiene. Y en esto, hermanos, todos, creo yo, tenemos mucho que hacer todavía. O alguien puede decir, yo ya alcancé eso. Yo ya tengo eso, ya amo continuamente, ya soporto, no me irrito. ¿A poco puedes decir, yo ya no guardo rencor nunca para nada? ¿O yo ya no hago cosas indebidas? Yo creo que nos hace falta mucho trabajar con nuestro carácter. Y hay que alcanzar esta madurez, hermanos, porque en el Señor sí se puede. Ahí en Gálatas vimos que andar en el Espíritu es seguir al Espíritu Santo. ¿Sabes? Ayer lo explicábamos, este concepto de andar en el Espíritu es muy interesante porque la palabra indica que tú pises donde pisa tu maestro. En la antigua Grecia los filósofos así trabajaban con sus discípulos. El maestro iba por un lugar y los discípulos le seguían allá. Y hacían cada cosa que el maestro hacía. Y tú imagínate el mejor pianista del mundo. Yo no sé, no conozco de pianistas, la verdad no conozco, estoy verde ahí. Pero yo conozco, en su momento escuché a un tal Richard Clayderman. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿A Richard Clayderman? Una maestría para tocar el piano. Imagínate tú a Richard Clayderman. Imagínate que tú quieres tocar el piano y empiezas con una notita ahí o dos. Y viene Richard Clayderman y se apersona donde tú estás tocando. ¿Qué sentirías?
Yo sentiría mucha vergüenza porque ni siquiera sé nada del teclado, ¿verdad? Pero en eso se acerca él y me dice, oye, ¿te gustaría tocar como yo? Y le digo, pues sí, pero no creo que me alcance la vida, porque seguramente va a pasar mucho tiempo para que yo toque como tú. Y que me diga, fíjate que yo tengo un poder especial. Y ese poder consiste en que tú me tienes que mirar fijamente mientras tocas el piano. Si tú me miras fijamente, tú vas a poder tocar como yo. Ah, ¿cómo está eso? Sí, a ver, vamos a probar. Me siento en el piano y lo miro y no le quito la vista, ¿verdad? Y empiezo a tocar melodías maravillosas, ¿verdad? El amor es azul y no sé cuántas cosas hay de este hombre, ¿verdad? Y cuántos discos sacó, ¿verdad? Pero ahí toco y toco maravilloso mientras yo lo miro, ¿verdad? Y estoy maravillado de cómo toco el piano. Y digo, ahora vamos a dar un concierto. Vamos a dar un concierto. Y entonces ya están toda la gente en el auditorio. Yo estoy sentado en mi piano. Richard Kleiderman está enfrente de mí. Y empiezo a tocar maravillosamente el piano. Y me emociono tanto, ¿verdad? Que cuando entra mi familia, quiero que me vean tocando como toco. Quiero que vean mi habilidad. Y entonces volteo a ver a mi familia que va entrando. ¿Y qué creen que pasa? ¿Qué pasa? Ya no toco como Richard Kleiderman. Empiezo a tocar sonidos sin sentido. ¿Por qué, hermanos? Porque dejé de ver al maestro. Nosotros necesitamos de esa manera ver al maestro que es Cristo Jesús. Tú quieres madurar, necesitas ver a Cristo. ¿Quieres prosperar en tu vida cristiana? Necesitas no quitar la mirada de Cristo Jesús. Necesitas estar en Cristo, viéndolo cara a cara todo el tiempo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo podemos ver a Cristo cara a cara? La Biblia dice ahí en Juan 15, anótalo si gustas. Dice el Señor Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros, para que llevéis mucho fruto. El fruto que vamos a llevar es un fruto de amor, hermanos. Es un fruto de amor, ¿sí? La madurez también se logra, hermanos, no solo cuando amamos. De hecho, vamos a ver, hermanos, un pasaje, a ver si lo podemos encontrar. Se llama, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Alguien lo ha escuchado? Juan 14, 15. Juan 14, 15. Ya vimos que la madurez cristiana se mide en el amor que tú tienes en tu vida. Un amor que sufre, un amor sacrificial, un amor que no se irrita, un amor que no guarda rencor, una actitud de soportar y de aguantar y de amar y servir al otro aun cuando éste te rechace y te desprecie. Ese es el amor. Pero mira lo que dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí hay otra palabra u otra actitud que necesitamos tener. ¿Cuál es? ¿La identifican? ¿Cuál es esa actitud? La obediencia. Porque dice, si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia al Señor. Es otro aspecto de la madurez cristiana. Y es que tanto el amor como la obediencia son características que nuestro Señor Jesucristo tuvo y que le caracterizaron a Él, hermanos. Vamos a ver Filipenses capítulo 5, por favor. Perdón, no hay 5, hay, permítanme.
Filipenses 2:5, si era 5 pero el versículo. Filipenses 2:5. Y veamos, hermanos, aquí vamos a tratar de identificar el amor y la obediencia de nuestro Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí vemos el amor de Cristo, hermanos, porque Él por amor a nosotros no estimó el ser igual a Dios. Él rechazó o de alguna manera se despojó de su deidad y vino a vivir. Se despojó de su gloria, no de su deidad, porque Él siguió siendo Dios y hombre. Pero Él vino a vivir y a vivir como nosotros, para tener misericordia de nosotros, hermanos. Y ahí está su amor expresado. Haya en nosotros este sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí la palabra siervo hay que entenderla como esclavo. Tomando forma de esclavo. ¿Saben ustedes que antes hubo esclavitud en este mundo? Yo creo que sí lo saben. Y un esclavo era una pertenencia de una persona. Es decir, si yo tenía esclavos, eran de mi propiedad. Eran de mi propiedad. Eran como las mascotas hoy. Tú tienes la obligación de alimentarlas y ellas de vigilar la casa, ¿no? Los esclavos eran tratados así, hermanos. Y el Señor Jesús tomó forma de siervo, o sea, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí vemos el amor y la obediencia de nuestro Señor Jesús. Y si vemos Juan 14, vemos que el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amor y obediencia, hermanos. Amor y obediencia. Es lo que determina la madurez en un cristiano. Ahora, yo pregunto, ¿habrá un cristiano tan nuevo que no pueda amar y obedecer al Señor? ¿Verdad que no? Todos aquí somos capaces de amar y de obedecer al Señor Jesucristo. De amar y de obedecer al Señor Jesucristo. ¿Sí? Después de la salvación, hermanos, cada cristiano comienza ese proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser más maduro espiritualmente. ¿Cuánto tarda una persona en alcanzar la madurez cristiana? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Puede tardar, así como puede tardar 1 año o 2 años, puede tardar 5 o 10 años. Pero ya tardar 10 años en alcanzar una cierta madurez es una anormalidad. ¿No crees? Porque si tú ves a un niño sano, el niño sano crece con normalidad. Lo alimentas, lo cuidas, ¿verdad? Lo amas y crece con normalidad. Y cuando empiezas a ver que no crece, ahí hay algo que tienes que atender, ¿sí o no? Hay cristianos que no atienden esos detalles y eso hace que ellos no crezcan. Pero todo cristiano debe crecer, hermanos. Todo cristiano debe crecer y no ser igual como fue antes. Yo no quiero ser el mismo que fui hace un mes. Yo no quiero ser el mismo que fui hace 1 año. Yo quiero crecer en el Señor. El apóstol Pablo dice que esto es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. Vamos a ver aquí a Filipenses capítulo 3, verso 12 otra vez. Esto ya lo leímos, pero vamos a completarlo. En el verso 12 dice de Filipenses 3: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir aquí? Si puedo alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Cristo nos alcanzó, hermanos. Cristo nos agarró cuando nos íbamos a hundir en el pozo del pecado y de la muerte y de la condenación. Cristo metió la mano, hermanos, nos sacó y nos puso en un lugar a salvo. Él nos agarró para salvarnos, hermanos. Pero nos agarró también para que nosotros agarremos su plan para cada uno de nosotros. Dice, prosigo por ver si logro tomar o asir aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. ¿Se entiende esto? Cristo nos tomó, nos puso a salvo para no quedar allí, sino que hay que agarrar y tomar lo que Él ya nos dio, hermanos. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué palabras? Que este mismo sentir, hermanos, impregne nuestra vida, ¿no creen? Que este anhelo ardiente, hermanos, de ir más allá. De hecho, miren lo que Pablo dice aquí en unos versículos más atrás, Filipenses 3, 7. Filipenses 3, 7, hermanos. Pablo tenía muchas cosas de qué gloriarse, hermanos. Él era fariseo y la clase farisea en Jerusalén era una clase de religiosos, como si habláramos de los jesuitas. Como si habláramos de los jesuitas. ¿Conocen los jesuitas alguien? ¿Sabe cuánta riqueza tienen ellos? ¿Sabe usted cuánta opulencia tienen? ¿Sabe usted que los jesuitas están metidos en el gobierno y están metidos en muchos lados de importancia? ¿Sabes tú que Pablo tenía esos privilegios? Pablo era, dice aquí, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día. Tenía muchas cosas de las cuales podía él jactarse. Era un líder de Israel. Pero ve lo que dice el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por amor de quién? De Cristo. De Cristo. Yo sé que muchos de nosotros tenemos cosas que abrazamos. Puede ser un pecado, puede ser una posición, porque muchos no quieren entrar al cristianismo o no quieren tener nada que ver con el cristianismo, porque mucha gente nos califica de retrógrados y de ignorantes. Muchos no quieren ser cristianos porque nos dicen los hermanos o los aleluyas. Muchos no quieren ser cristianos por la posición social que ocupan. Y yo sé que pudiera ser que alguien tenga eso en su vida, que esté abrazando una posición social o una apariencia que quiere conservar. Otros quizás no sueltan su pecado porque piensan que eso les va a satisfacer más que el Señor Jesús. Y Pablo tenía muchas cosas buenas, pero no tenía a Cristo. Y mira lo que dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Hay muchos cristianos que vuelven atrás. Muchas iglesias hoy en día
Han entregado y crucificado de nuevo al Señor Jesucristo, abrazando doctrinas falsas, abrazando la agenda del mundo. Y en el púlpito solo se predican mensajes motivacionales y cosas bonitas, porque la gente no quiere escuchar el mensaje del Evangelio completamente. Y es así. La iglesia anglicana, por ejemplo, ya ordena sacerdotes homosexuales. Muchas iglesias han cedido a las presiones del mundo y han tirado por tierra las grandes doctrinas de la Escritura. Y piensa la gente que tiene cosas y tesoros excelentes, pero yo te digo una cosa, aunque haya iglesias así, y yo no lo puedo entender por qué, pero hay iglesias así, hay pastores que prefieren el adulterio que continuar con Cristo. Hay líderes que prefieren vivir en inmoralidad sexual que realmente obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué sucede eso? Te voy a decir por qué sucede. Porque no conocen a Dios. Pueden tener muchos conceptos teológicos, pueden tener muchos conocimientos de la palabra, pero no obedecen a la palabra. No conocen a Dios. Porque si lo conocieran, verían que estar en Cristo es la cosa más maravillosa, es la cosa más sublime, es la cosa más excelente, es una felicidad inmensa que cualquiera de nosotros puede aspirar a tener. Y entonces cuando tú ves eso, venir a la iglesia no te resulta pesado. A servir a Cristo no te resulta gravoso, porque sabes y dices con Pablo, todo lo estimo, las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjate todas las palabras que usa Pablo para describir la excelencia de Cristo, hermanos. ¿Cómo no hemos nosotros de anhelar alcanzar eso que estamos llamados a hacer? ¿Cómo nos hemos de quedar enanos espiritualmente? ¿Cómo hemos de ceñir a la carne, mis hermanos? ¿Cómo hemos de obedecer a nuestros propios deseos que Dios tanto aborrece, a nuestros propios pecados? ¿Cómo hemos de abrazar un pecado y cambiar a Cristo por ese pecado asqueroso? ¿Cómo lo hemos de hacer? Si Cristo es lo más excelente que puede pasarnos en la vida. Pero pasa. Quizás aquí hay personas que han abrazado sus propias vidas, sus propias tendencias, sus propias pasiones y su carnalidad, y no quieren venir a Cristo. Pero la invitación está aquí abierta. Si tú quieres venir a Cristo, abandona tu vida. Abandona tus pecados y ven a Cristo hoy. Y si tú quieres alcanzar la madurez, hermano, tienes que empezar a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir al Señor, por difícil que sea. Amén. Vamos a orar para terminar. Y vamos a meditar unos minutos, porque Dios ha estado hablándonos estos días. Y Dios quiere que tomemos una decisión seria.
No, Dios no está jugando, Dios no te ha traído solamente para pasar un rato y olvidarte. Dios no te ha traído para que tú te sientas bien viniendo a la iglesia y cuando sales sigas con tu propia vida. Y hoy quiero hacer un llamado, tanto a la iglesia como a los que apenas se congregan. Y quiero hoy desafiarte a que tú tomes esa decisión de seguir al Señor. Que tengas todo como pérdida. Que te fijes qué es lo que estás abrazando y qué es lo que te impide tomar esa decisión. Y si estás en la fe, hermano, que identifiques qué es lo que te estorba para crecer. Y que vengas al Señor Jesús. Y que tengas ese sentir en tu corazón de amor y de obediencia al Señor. Que te comprometas con Él, solamente con Él. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, y entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, y entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hoy confiesa que Jesús es el Señor de tu vida.
pero confiésalo y dale a Él el control de toda tu existencia. Abandona tu vida de pecado. Abandona tu vida enana de crecimiento. No te va a servir de nada. Abandónate al Señor hoy. Y dile: Señor, hoy me abandono a ti, Señor. Quiero obedecerte y amarte, Señor. Y si tienes temor de avanzar, también díselo a Él y confía en Él. Él no te va a dejar. Temo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento muy santo. Temo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento muy santo. Quiero correr la carrera de la fe. Aleluya, Señor. Yo quiero andar por tu camino. Quiero olvidarme del pasado para ver. Díselo al Señor. Si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Quiero correr la carrera de la fe. Aleluya, Señor. Yo quiero andar por tu camino. Quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Queremos caminar a tu lado, Señor. No soy el único, Señor, eso sí lo sé. Aviva nuestros corazones y haznos crecer en ti, Señor. Ayúdanos a externarnos a lo que está delante, Señor, y olvidar lo que ya quedó atrás. Trae un nuevo amanecer para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta reunión, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Nos das aliento y nos das ánimo para seguir adelante, Jesús. En el nombre tuyo, Señor. Amén, Señor.